bien, esto es una novela, en el sentido formal del término, cumple con todas las reglas del género, y es un texto literario. Ahora bien, yo no me dedico al texto literario en sí mismo, a mí me gusta el texto en tanto tal, y me gusta sobre todo lo que yo trabajo en mi vida, son las relaciones del texto con lo real, no de las palabras, no de las relaciones de las palabras entre ellas, sino la relación de las palabras con el mundo. Y en esta obra, que es mi primera obra de narrativa, ese interés sigue existiendo. Y yo no soy realmente un gran lector de novelas. Me gustan algunas novelas. Soy más lector de poesía, por ejemplo, que lector de novelas. Pero hay ciertos problemas, hay ciertos problemas que son reales, pero solamente se pueden plantear de un modo muy ficcional. Mientras más ficcional, mejor. Porque la ficción evita el peso de la representación, es decir, el peso de la adecuación con las cosas, y permite y abre el espacio a un juego de seres invisibles, de seres no imaginarios, invisibles, al campo de lo no manifestado, que es en el fondo de lo que trata mi novela. Trabaja en el campo de lo no manifestado de un modo más libre que el texto del ensayo o el texto filosófico. Yo espero haber recogido en Polifemo esta inquietud esencial. Dicho de otro modo, si un poco un texto de filosofía es como la fotografía, que tiene una carga de objetividad muy grande, de relación con las cosas muy grande, la literatura es como la pintura, y sobre todo la pintura después de la carga, después de la liberación que significó la fotografía, es decir, su necesidad de representar, de figurar el mundo. Yo diría que una novela es como una especie de obra no figurativa, y en ese sentido es que esta reflexión que hay aquí solo se podría dar de un modo ficcional o literario. Bueno, esta novela yo la empecé a escribir hace tiempo, más que escribirla, pensarla hace tiempo. Y Polifemo es hija de otra novela, de algún modo, que la absorbió. No voy a decir cuál es el título, porque es inédito. Esta novela murió y de algún modo renació aquí. Y es un proceso que yo llevo en paralelo. Yo insisto, yo no me considero que yo sea de oficio narrador. A mí narrar por narrar no me interesa. A mí me interesan aquellas obras narrativas que implican un protocolo de experiencia con lo invisible, con lo que no se puede ver, sino solamente entender. Liberado, como decía antes, de ataduras. Entonces yo tengo como, digamos, un lado en el cual me dedico un poco a escribir, digamos, podemos llamar prosa poética o algo incluso de poesía, o un ensayista que cuida mucho la relación, el traspiés que se dan las palabras para decir cosas que son del orden de lo innominado. Y entonces, bueno, en resumen, este Polifemo recoge varios años y creo que se refleja acá de nuestra historia reciente también. Claro, de un modo no objetivado, sino pasado por el tamiz de la experiencia interior, de mi experiencia interior. Sí, yo creo que Polifemo tuvo la suerte digamos, de casarse bien, ¿no? De casarse bien con una buena editorial, con Clepsidra. Y creo que esa boda un poco textual, un poco una boda mística también entre autor y editorial, hicieron posible que Polifemo saliera también vestido a la calle, pues. Saliera en su momento, en su momento y en su lugar específico. Creo que este era el momento de que saliera y que saliera efectivamente con la editorial Clepsidra, que no solo que no es cualquier editorial, sino es una editorial que cuida
Eh, el italiano, de hecho, el trabajo italiano se llama cuidar, que cuida el texto, lo cuida como si fuera suyo, lo trata con el mismo amor que lo puede tratar el autor. Eso para mí fue una experiencia maravillosa. Estoy muy contento, muy feliz que haya sido Clepsidra, que haya tomado en sus manos pues, ese texto y lo haya sacado a la calle. Si en el fondo hay una intención, que no es una intención para otros, sino una intención para mí, es llegar a un sitio, más que conseguir un final. O sea, yo no cuento la historia para llegar a un final y que haya un goce estético en la narración. Espero haber escrito también con goce estético, por supuesto, cuidando el lenguaje. Pero la idea de Polifemo y un poco también el nombre de la novela tiene que ver con esto, es porque se quería alcanzar un lugar. O sea, esto es una bitácora. Yo quisiera que el lector, cuando llegara al final de la novela, sintiera que llegó a otro lugar, distinto al cual estaba antes. Y que, o sea, que la novela fue para él una experiencia, digamos, una experiencia espiritual, una experiencia del espíritu en el sentido estricto del término, no en el sentido banal, estúpido que se da hoy en día, New Age, no, sino en el sentido de que salió fuera de sí, recorrió unos lugares misteriosos y en su retorno se descubrió distinto a como era antes. Entonces digamos, este es un lector que busca, hay varios tipos de lectores, ¿no? Hay lectores que buscan un viaje. Esta es una novela de viajes, en ese sentido. Pero no es un viaje, no es un viaje tanto a algún lugar de la Tierra, es un viaje a un lugar más allá de la Tierra. Sí. ¿Qué quiero decir con ese más allá de la Tierra? ¿No? No es el espacio, por supuesto, me refiero a un reino, ¿no? Que como decía alguien muy conocido, no es este mundo, pero está en este mundo. Y que muchas veces este mundo nos impide ver. Y ese mundo está en nosotros sin pertenecernos a nosotros. Más bien nosotros le pertenecemos a ese mundo. Y es una exploración sobre ese mundo, no diría secreto, pero que se nos oculta por el ruido, por el colorinche, el exceso de información de la modernidad, que nos cuesta ver, se nos esconde. Y un poco Lucien Holzer, que es el personaje principal de esta obra, es el que nos invita, nos ayuda, nos da la mano para hacer ese recorrido. Eso también es una obra que invita a traspasar la experiencia moderna del texto e ir a una experiencia más arcaica, mucho más arcaica de lo que era la palabra. Tan arcaica era a ese lugar tan arcaico donde incluso no existía un elocutor, sino quien hablaba siempre era un dios, no un autor. Si el autor no era más que un medium. Entonces, yo me casé un poco un medium de cosas que se manifiestan, ¿no? Aunque se manifiestan para descubrir algo que a su vez es inmanifestado, si lo puedo decir así. No es como tal un mito de Polifemo. Polifemo es una figura mística, ciertamente, y de algún modo es la figura que el mito, sobre todo en la forma homérica en cómo es tratado, aparece como previo al mito mismo. Porque el hecho que Polifemo tenga un solo ojo significa que su visión era plana, su visión del mundo es plana, ¿no? En contraste con la visión aguda o profunda, la mentis, ¿no? La astucia de Ulises, ¿no? Entonces Polifemo es un poco el anti-Ulises.
Y un poco el hombre occidental comienza con Ulises. Polifemo es el hombre preoccidental. El hombre que incluso no es hombre del todo, ¿no? Es un prehombre, es un sustrato anterior al hombre, es un hijo del océano, ¿no? Si ustedes quieren. Es un ser antes de la tierra. Y eso está aquí recogido, pero el tono que está acá no es tanto el tono griego, sino es el Polifemo y Galatea de Luis de Góngora. O sea, como el barroco retoma Polifemo de una forma que no es ya griega, sino cristiana, barroca, y le da este carácter de monstruo de la devastación. Entonces también hay un tono de devastación, si te da algo del pasado que viene a devastar el presente. Recordemos que en la fábula de Góngora, Polifemo, por celo de Asis, lo mata, o sea, por estar enamorado de Galatea, mata a Asis, ¿no? Y recoge la historia antigua de cómo él lanza unas piedras, lanza una roca sobre Asis y lo aplasta. Entonces, en el barroco, Polifemo representa lo prehumano que viene a aplastar un poco la luz. Y por eso esa imagen de Góngora, yo creo que la imagen de Góngora que está en el epígrafe es la que le da el tono del Polifemo que está aquí, ¿no? Si Asis va recogiendo sus bueyes, pisando la dudosa luz del día. Entonces, esta novela es, en el fondo, sobre qué es esta dudosa luz del día que pisamos y no nos damos cuenta porque es tan frágil. Pues vemos la fragilidad de la luz del día. Y de eso va la novela. Son las preguntas. Mucha gente me ha preguntado si es una novela política o si lo político tiene una preeminencia particular. Yo voy a decir que sí, yo diría que sí. Ahora bien, esa experiencia de lo político, sobre todo de la tragedia de lo político, que es la tragedia un poco venezolana, está aquí representada de un modo destilado. O sea, a mí no me importa la anécdota de lo político, me importa ver el maleficio, ¿no? Como decía Bloch, el mal que está detrás de lo político que nos llevó acá. Entonces, yo hago un trabajo de decantación del mal en lo político para ver el mal en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es la destrucción? ¿Cuál es la tragedia? ¿De qué va realmente la tragedia? Eso está aquí en la novela. Pero lo digo, no es un tema principal. Pues yo pienso que lo político nunca es lo principal, lo político siempre es un resultado, un epifenómeno de otras cosas. Es más bien una indagación antropológica, ciencia psicológica, sobre lo que es la vida humana, qué significa ser humano, ¿no? Es una pregunta muy complicada, mucho más de lo que parece. Y entonces lo político está siempre acá presente, lo político, tanto la política que ha habido en Occidente estas últimas décadas, como la catástrofe venezolana, que es parte de esa política occidental, están puestas o expresadas de un modo más bien antropológico, para entender con otras claves cuál es el sustrato justamente del daño. Bueno, yo pienso que Polifemo está escrita en 3 claves y se puede leer en al menos 3 claves. Está la clave de la historia, de la anécdota, donde digamos, lo sociopolítico, el problema social y político se ve más o menos reflejado. Está la clave propiamente ficcional, de una historia entre personajes que llegan al límite de su propio estar en el mundo, de preguntarse cuál es la vida de ellos, cuál es la vida de ellos de ser vida, de vivir. No la vida, sino cada vida, ¿no? O sea, hay esa clave
clave social, una clave existencial. Y hay una clave que para mí es la clave de todas las otras, pero que no necesariamente tiene que ser leída por el lector así. Puede quedar como en bajo continuo, y que es una clave más esotérica en el sentido estricto del término, en el sentido de que implica una reflexión mía que no necesariamente es pública, y que tiene que ver con los límites de la experiencia de la conciencia. Es decir, en qué sentido sabemos lo que sabemos, ¿no? Y en qué sentido podemos liberarnos, en qué sentido la libertad también implica liberarse de sí mismo, ir más allá de sí. Entonces, en el fondo, y este le acaba el título, lo vas a ver al final, de por qué se llama polifemo, ¿no? ¿Qué significa ir más allá de sí? ¿Qué significa hacer nada para hacer todo? Entonces, el lector un poco acostumbrado a leer textos de misticismo va a encontrar aquí también una narración que le va a hablar, que se va a dirigir a él.